Mi nombre es Alejandro Balandra Pérez. Estudié la preparatoria en el colegio Cristóbal Colón. Tengo 45 años de edad y soy residente aquí de la ciudad de Puebla. Soy empresario, tengo 30 años teniendo empresa y dedicándome a la telefonía celular. Soy distribuidor autorizado Telcel y llevo 25 años de administrar esta empresa. El peor recuerdo es cuando tenía examen y no te avisaban o no estudiaba y me reprobaba. Que de alguna manera fue algo que me marcó mucho porque por culpa de las matemáticas quedé a deber unas materias que después tuve que pagar para pasar al siguiente nivel y fue algo que pues no fue nada agradable porque tuve que estudiar en las vacaciones para seguir adelante. Y mi mejor recuerdo es cómo con el pasar de los años he ido implementando, he ido utilizando todas las herramientas que fui adquiriendo y aprendiendo en ese momento que no sabía para qué eran, pero que ya en la práctica del día a día y sobre todo en mi empresa las fui utilizando y fui evolucionando con mi propio negocio para poder entender mucho los temas que tienen que ver con matemáticas en el negocio. Me dejaron una base sólida para poder entender el mundo, para poder seguir con todo este conocimiento ya en la práctica, que es muy diferente a cuando te lo enseñan. Sobre todo en el tema contable, en el tema de los cálculos de nóminas, cuando tienes que sacar coeficientes de utilidad o tomar decisiones en el tema de los resultados financieros que tienes dentro de la empresa. Las matemáticas todo el tiempo son indispensables. Todo el tiempo estás usando coeficientes, estás interactuando con diferentes resultados que te dan la visión de si vas bien, no vas mal, te regresas, o incluso para el cálculo de pago de los impuestos que todos tenemos que hacer y que al principio me costaba mucho trabajo y que con el pasar del tiempo me di cuenta que pues, es muy sencillo y es gracias a las bases que tenemos de las matemáticas. Pues hubo muchas herramientas que me sirvieron de mucho, por ejemplo la regla de 3 para calcular muchos variantes que de repente se llegan a presentar. En el tema de los cálculos de utilidades o de cálculos de pago de intereses o variantes, tipos de cambios, diferentes cosas, incluso en la importación de productos hay muchas variantes que tienes que estar calculando de acuerdo a lo que cuestan los impuestos que se tienen que pagar. Son cosas que de alguna manera me han ayudado y que recuerdo que es súper importante el haberlo adquirido, ese conocimiento para poderlo utilizar hoy en mi empresa y como persona madura en el negocio. Muchas veces utilizamos herramientas tecnológicas cuando usamos Excel o usamos alguna otra aplicación, una calculadora, etc. Pero es increíble cómo cuando tú tienes el pensamiento y tienes la ecuación en la cabeza, los números te dicen que el resultado es aproximadamente una cantidad y cuando te presentan el resultado a algún otro colaborador te das cuenta que los números no se acercan ni un poquito a lo que tú estabas pensando. Yo he confiado siempre mucho en mi intuición y me pongo a hacer la mecánica uno por uno del resultado, la variante, y he encontrado errores que a veces, aunque los hagan con un tema de tecnológico, existe el error y que he confiado en mi mente que el número que me está dando es muy aproximado a lo que creo que tiene que ser y lo he comprobado que sí es cierto.
Entonces es muy importante el desarrollar la mente y desarrollar el pensamiento para que tú puedas hacer tus propios cálculos sin estar dependiendo todo el tiempo de las cosas tecnológicas que a veces también se equivocan. Definitivamente sí, porque pues son bases universales para que tú te puedas desarrollar en cualquier lugar del mundo, en cualquier profesión, en cualquier tema laboral, y son indispensables. Ahora, yo odiaba la contabilidad, y hoy, después de la experiencia del uso de las matemáticas y el conocimiento ya con mi trabajo, de verdad he desarrollado una cualidad de poder tener en la mente los números y de poder calcular pagos de impuestos, pagos de nómina, tener todo muy muy en la mente. Y eso es algo que me asombro, porque a veces hasta mis mismos contadores llegan a equivocarse, y yo de alguna manera, sin haber estudiado contabilidad, pues tengo el número en la cabeza, y eso es gracias a haber utilizado bien las matemáticas. Yo creo que hay una evolución muy interesante. En mi época, las matemáticas de alguna manera era un nivel más bajo, un nivel más sencillo, la manera en que nos las enseñaban. Yo he observado el tipo de clases y el tipo de enseñanza que están teniendo hoy en día, sobre todo en el TEC, por ejemplo, y se me hace muy interesante el ver cómo son matemáticas ya muy avanzadas, que tienen un nivel muy muy alto, que los ayudan a prepararse o a tener una idea de cómo solucionar la vida más adelante. Pero creo también que es muy indispensable o muy interesante el que se pueda manejar, que también sea gente que la haya aplicado, que haya tenido la experiencia, que haya vivido el cómo fue que se le presentaron cosas y las aplicaron o las encontraron, para que les enseñen a los chavos en el tema de la práctica. No es lo mismo tener todo en teoría a cuando ya lo llevas a la práctica. Y algo que a mí me ha dejado marcado es el darme cuenta lo indispensables que son cuando las he tenido que utilizar en la práctica. Y ahí es cuando se te queda y cuando no lo olvidas. Yo creo que tiene que ir evolucionando. Yo creo que puede llegar a haber gente que tenga inteligencias más desarrolladas en el tema de las matemáticas, como hay gente que tiene inteligencias más avanzadas en la música o en los temas de ejercicio físicos. Yo creo que sí debe de tener muy buen nivel, pero yo creo que también debe de existir niveles de acuerdo a las aptitudes y el conocimiento que tengan diferentes estudiantes. Pues aprovecharía mucho más las lecciones, aprovecharía mucho más la oportunidad de aprender y de tener un poco más de experiencia. Buscaría la manera de buscar la teoría y tener también práctica, porque en mi vida cometí muchos errores, y esos errores pues muchas veces se representaron en dinero por no haber pensado o no haber aplicado bien los conocimientos. Y hoy, en la edad que tengo y en el momento que estoy viviendo, pues sí me di cuenta que si yo hubiera tenido más bases o le hubiera puesto un poco más de atención o aprovechar más esos conocimientos que me dieron en la prepa, hubiera tenido menos fracasos y hubiera tenido mejores resultados. Al final del día, trataría yo de aprovecharlo
y desarrollarlo al máximo, porque en el futuro es indispensable usar las matemáticas, y sobre todo si en todo momento, en cualquier lugar, en las finanzas, en tu casa, todo el tiempo lo estás usando. Entonces creo que te puede dar la oportunidad a estar mejor, a tener mejores resultados y hacer las cosas de una mejor manera. De los profesores, realmente, pues hay maestros que son muy comprometidos, son muy disciplinados, y eso me encanta, porque tuve algunos que verdaderamente me transmitieron su pasión y aprendí cosas. Hay otros que son diferentes, que enseñan y no se detienen a ver si lo entendiste o no lo entendiste. Trataría yo de buscar la manera de interactuar más con ellos, para que las cosas, las dudas que tenga yo, pues queden aclaradas por mi bien, y para que yo pueda desarrollarme en el siguiente nivel que voy a seguir.